estamos viviendo una nueva crisis, que es la crisis energética, y probablemente vamos a ver en el debate 16 candidatos expertos en energía. Asesinan al asesor de Augusto Verduga. Sí. Y en realidad el atentado estaba dirigido al consejero. En la política ecuatoriana se puede ver y escuchar de todo sin que nadie tenga sangre en la cara. ¿Cómo se maneja el contexto y la coyuntura electoral en este momento en el país ante la serie de hechos y circunstancias que se están evidenciando, tomando en cuenta en primera instancia los cortes de energía eléctrica? ¿Cuál es el sentir de los ciudadanos y también esa decisión de voto que puedan estar adoptando en este momento? Lógicamente que estamos hablando de elecciones que se van a dar en el próximo mes de febrero, pero ya los ecuatorianos como que van tomando decisiones y posiciones respecto también al ámbito electoral con relación a esta contienda del próximo mes de febrero del año 25. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo impacta también en el ámbito del quehacer mismo acá en el país este tipo de hechos? Es el tema que vamos a hablar con Carolina Jaramillo. Ella es consultora en comunicación política que nos acompaña en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, igualmente los likes y también sus comentarios son importantes para seguir contextualizando este tipo de entrevistas. En nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter, en Spotify y también en TikTok, usted va a encontrar otros productos comunicacionales que van a ser de su interés, resúmenes informativos. Además, si quiere estar al tanto del contexto de la coyuntura noticiosa diaria, pues síganos en nuestras redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Carolina, por estar presente en la programación de Frente al Personaje. ¿Cómo evalúan ustedes, los analistas, en este momento el contexto de lo que estamos viviendo en el país, con una serie de hechos, circunstancias que se vienen dando, los cortes de energía eléctrica, situaciones políticas también que se traslucen en la Asamblea Nacional y en el ámbito informativo, definitivamente? ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué tal, Osvaldo? Bueno, creo que de momento el Ecuador atraviesa sin duda un momento crítico y lo más importante que debiéramos rescatar en este momento es la grave crisis energética, ¿no? Esta crisis tiene varias consecuencias importantes en la vida cotidiana de los ciudadanos y la última evaluación que se ha hecho con una firma importante que es Monitor Digital, que ha llevado a cabo una encuesta en las principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, nos arroja como datos importantes que esta afectación, sobre todo a las personas, les impacta en los hogares. Este dato es importante, ¿por qué? Porque generalmente en la conversación, digamos, diaria que tenemos, parecería que las consecuencias directas están en nuestro desarrollo profesional. Sin embargo, la investigación nos está diciendo que en un 55% la afectación principal está en nuestros hogares, digamos en las acciones cotidianas. Y esto lo comentábamos precisamente cuando nos sentábamos en esta entrevista. Es decir, hay un impacto en lo que hacemos en cada momento. Es decir, cuando queremos, desde las cosas más sencillas, conservar alimentos, cuando no tenemos energía eléctrica en los electrodomésticos, en la refrigeradora, para cocinar, es decir, para hacer las cosas más sencillas en el día a día, nos vemos afectados. El estudiar. El conectarse con la oficina. En un Zoom para una reunión. O, por ejemplo, transitar en la calle, cuando no hay luz para que funcionen los semáforos. Es decir, todos estos impactos en la vida cotidiana de los ciudadanos nos están generando algo. Y ese algo es frustración, ese algo es un disgusto. ¿Y en qué se traduce? Pero frustración, disgusto en contra de alguien, en base a Por algo. supuesto. ¿En qué, Carolina, en este Por caso? supuesto. Esta investigación que le estoy mencionando fue más allá, es decir, tradujo en cómo nos está afectando, pero además a quién le vamos a responsabilizar. A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional por generar una narrativa para decirnos que esto es una, digamos,
responsabilidad de anteriores gobiernos o del cambio climático, la investigación, digamos, rescató que finalmente los ciudadanos responsabilizamos al gobierno nacional. Entonces, este sentimiento de frustración, de enojo que tengo, está directamente responsabilizando al gobierno nacional. Al gobierno de Noboa. Al gobierno de Noboa, de Daniel Noboa. Entonces, esto va a tener de alguna forma una consecuencia directa en el proceso electoral. Ahora, si bien es prematuro en este momento, Osvaldo, hacer una lectura del proceso electoral, hay que ir, digamos, entendiendo que este es un escenario que nos prepara para el momento de sufragar. Ya, pero en este aspecto directamente se le responsabiliza a él por lo que está pasando en este momento y al resto de gobiernos que también descuidaron este hecho. No se toma en cuenta. En menor medida, Osvaldo. Los datos nos están diciendo que en mayor medida el 83% de los ecuatorianos consideran que la crisis energética, bueno, este es otro dato, estoy en este momento, que la crisis energética les ha afectado económicamente. Al 83%. Así es. Sí. Que es un porcentaje. Es un porcentaje enorme que me lleva a esta segunda idea. Es decir, la crisis energética no se queda siendo solo una crisis energética, sino también una crisis económica, que esto también es gravísimo, digamos, desde luego. Porque no solo nos impide, digamos, llevar a cabo con normalidad nuestra vida, sino que tiene otros impactos que son además económicos, porque no podemos trabajar, no podemos producir, no podemos, digamos, concretar nuestros proyectos vitales, que son, de alguna manera, llevar el pan a la mesa. Entonces, un poco respondiendo a lo que usted me preguntaba antes, ¿no? Obviamente en este esfuerzo que ha hecho el gobierno por responsabilizar a los gobiernos anteriores, por supuesto hay quienes sí, de alguna forma compran este relato, pero en mayor medida la gente identifica como directos responsables al gobierno actual. Los identifican porque ya sabían de la problemática, porque no tomaron medidas, porque no se anticiparon, porque además no hubo la previsión. Además hay hechos coyunturales, Osvaldo, que colaboran o corroboran este relato. Hace algunos días hay este escrito de la ex ministra Robo que envía a la Asamblea Nacional diciendo que ella advirtió, digamos, de esta crisis y no fue escuchada. Entonces, digamos, hay muchos elementos que se siguen sumando para que esta narrativa siga cobrando fuerza y además un sinnúmero de desaciertos comunicacionales en la gestión de esta crisis, ¿no? Las declaraciones de la ministra Manzano o algunas cadenas nacionales que se han hecho por parte del gobierno, donde, digamos, en lugar de hacer una buena gestión de esta crisis, lo único que han hecho es abonar para el descontento. Claro, se anunciaron cortes, ¿no?, de energía eléctrica, se anunciaban cortes que iban a ir disminuyendo de 8 a 6 hasta 4 horas y a la vuelta de la esquina tuvieron que incrementar inmediatamente a 14 horas. Sí, se generan falsas expectativas, ¿no? O sea, ¿son fallas comunicacionales en este sentido? Sí, digamos, en general son fallas comunicacionales, pero a ver, yo soy muy, digamos, a mí no me gusta de alguna forma responsabilizar 100% a la gestión comunicacional. Soy consultora en comunicación política, pero creo que la comunicación política tiene que tener un sustento en lo político, en la gestión política. Uno pudiera hacer una magnífica cadena, unos magníficos productos comunicacionales, pero si la gestión no está bien sustentada, nada puede hacer con una magnífica pieza comunicacional. Pudimos todos apreciar, por ejemplo, una cadena nacional donde el presidente estaba junto a 2 ministras de Estado. Claro. Aparentemente, digamos, esa forma de comunicar es una forma de comunicar infalible, ¿no? Señorial, si uno quiere decir, desde Carondelet, acompañado de 2 ministras. Pero si el mensaje no cumple con los requerimientos básicos, que son cumplir su palabra, es decir, respetar lo que se está diciendo, entonces esto no tiene ni fondo ni forma, no tiene ningún sentido. Ahora, el presidente ha señalado igualmente, ¿no?, en la misma línea que para él en el mes de diciembre supuestamente el tema de la crisis de energía eléctrica estaría ya casi superada, entonces, pero los técnicos dicen lo contrario. Vamos a continuar e inclusive en las próximas horas, los próximos días podríamos tener la sorpresa de que nos van a incrementar las horas de cortes de luz, de cortes de energía eléctrica, Carolina. Eso devalúa, digamos, en este caso, devalúa la palabra del presidente. Así es, y yo pensaba
pensaría que ahora mismo, lamentablemente, la palabra del presidente ya está devaluada, Osvaldo, porque lamentablemente en los últimos meses se ha venido dando este fenómeno de incumplimiento. Es decir, el presidente hace un anuncio, genera una expectativa y luego se incumple. Entonces, los ciudadanos no necesitamos, digamos, tener ningún nivel de formación, ningún nivel académico. Lo único que necesitamos es de escuchar algo y generar esta expectativa, y luego nos sentimos absolutamente decepcionados. Escuchábamos en la última entrevista que dio el presidente, decir que este anuncio él lo hizo por empatía. A ver, nosotros los ciudadanos en este momento no necesitamos empatía, nosotros necesitamos conocer la verdad. Y esta verdad no necesariamente tiene que ser una verdad, digamos, condescendiente, tiene que ser una verdad técnica. Yo quiero apenas recordar, digamos, cuál fue la gestión comunicacional que me parece muy acertada, y vale la pena reconocer esos aciertos, del ministro Luque en su momento. El ministro Luque, cuando empieza... En la primera crisis, dice así usted, es, en la primera el mes de crisis, abril así es, el ministro Luque empieza un ejercicio muy interesante de comunicación, que es continuamente hacer declaraciones de prensa informando qué es lo que estaba ocurriendo. Sí. No siempre fueron buenas noticias, Osvaldo. El ministro Luque salía y nos informaba qué es lo que estaba ocurriendo, sean buenas o malas noticias. ¿Y por qué este cambio en el eje comunicacional en este caso? Si le fue bien a Luque con este... Bueno, eso es algo, Osvaldo, que deberíamos preguntarle al gobierno, ¿no? Es decir, me parece que no han tenido, desde el inicio, no han tenido un plan, una buena estrategia de comunicación sostenida. Para muestra un botón, ¿no? No han tenido un solo secretario o una sola secretaria de comunicación. Me parece que han ido haciendo prueba-error. Y me parece además que no hay un profundo entendimiento de la importancia de tener una buena estrategia de comunicación que pueda resistir, digamos, la gestión de la crisis, porque finalmente la crisis hay que gestionarla, no hay otra forma de enfrentarla. Exactamente, pero han habido equivocaciones, esto de la empatía, esto de que por empatía les dije que vamos a reducir los horarios, eso no. Además, creo, Osvaldo, que en el fondo genera un impacto negativo. En el fondo está el no comprender que finalmente hay que hacer comunicación de gobierno y no comunicación de campaña. El producto hoy, el eje de esa comunicación es de entender que el presidente está ejerciendo su función de presidente y no de candidato. Ya, pero al mismo tiempo quiere hacer este tipo de comunicación de campaña con los anuncios que también se hace. El tema de no cobrar las planillas de energía eléctrica, ahora sumándole ya 4 meses, diciembre, enero, febrero. El hecho de llamar también $400 para 80,000 jóvenes que vengan a hacer gestión en el ámbito del ambiente. Todo esto son una política de comunicación clientelar electoral, Carolina. A ver, yo tengo la impresión que de fondo es esto que acabo de decir, Osvaldo. O sea, no se está entendiendo finalmente que en este momento lo que requiere el gobierno y lo que debería estar haciendo el gobierno es comunicación de gobierno. Es una comunicación que esté en el marco de comunicar todas estas acciones como parte de una gestión sostenida para terminar una función, digamos, que está vigente, ¿no? Y son estos disparos al aire que finalmente es una comunicación casi clientelar, ¿no? Y que no está sostenida en una comunicación sistemática de una gestión que tiene que terminar de forma exitosa finalmente. Comunicar de alguna forma estos hechos aislados creo que ni siquiera lo logran capitalizar de alguna manera, porque estamos en un momento de caos, en un momento de crisis, donde esto ni siquiera logra ser un parche, digamos. ¿Usted cree que no va a tener aceptación o penetración en este caso? En el ámbito, la gente está necesitando trabajo, pues 80,000 plazas a $400, algo es algo. Bueno, a ver, yo creo que finalmente esto puede tener algunos, digamos, algunos niveles de aceptación, pero que probablemente estos niveles de aceptación no podrán ser sostenidos en el tiempo. ¿Me explico? Porque insisto, no son parte de una estrategia prolongada. La situación que está viviendo en este momento en el país ha desgastado ya al presidente de la República. Acordémonos que él partió con una intención de voto más o menos de un 35%, 33, 35%, que es una intención realmente importante. ¿Esa intención de voto habrá disminuido, Carolina? Sí, de hecho, si no me falla la memoria, esta semana, las anteriores semanas, se
se hicieron públicas algunas encuestas donde ya se apreciaba un descenso en la aceptación del presidente y algunos cambios, digamos, al menos en los otros candidatos, como son Luisa González y Jan Topic, que digamos son los candidatos que estaban o siempre han estado desde que se empiezan a medir entre los principales. Los más opcionados, digamos, en este caso, ¿no? Ahora, si bien ahora mismo, Osvaldo, es prematuro, digamos, hablar de quiénes son los más opcionados, porque estamos aún a meses de las elecciones, yo creo que estos eventos que son importantes, como la crisis energética, va a tener unos impactos, digamos, sin duda en el proceso electoral, en los electores que ahora mismo, y lo decíamos desde el inicio, ¿no? El hecho de ser un presidente y el candidato tiene unos defectos particulares. Ahora, en este aspecto de estas preferencias electorales, ¿quién está sacando más provecho en este aspecto? Luisa González, Jan Topic, Henry Cucalón, otros candidatos. ¿Quiénes están sacando ese provecho del desgaste del presidente de la República, que es un candidato igualmente? A ver, yo creo que en mi lectura muy personal, creo que quienes están de alguna forma intentando capitalizar lo que hoy mismo sucede con el presidente candidato son sin duda quienes se orillan o se perfilan como la oposición natural de este presidente, que son en este caso Luisa González, que representa la fuerza, digamos, política que se ubica como la oposición natural del presidente. Ahora, este perfil, en mi opinión personal, ella como candidata, no sé cuánto logra capitalizar o no sé cuánto logra personificarse como la oposición natural. Ella como candidata, no estoy hablando como la Revolución Ciudadana. Jan Topic me parece un personaje que en sí mismo es, digamos, un contendor interesante, de ahí que se han alineado todas las fuerzas estatales para intentar impedir que se inscriba como candidato. ¿Usted le ve que Jan Topic puede causar mella, digamos, en este proceso electoral y por eso no le quieren dejar, por eso le ponen tantas trabas en su participación? Absolutamente, Osvaldo, y de hecho me parece que es un candidato con unas características muy interesantes porque no solo representa una amenaza para el presidente candidato, sino también para quien es la oposición natural del candidato presidente, que en este caso es Luisa González, porque el electorado de Jan Topic es un electorado compartido, digamos, con el electorado de la Revolución Ciudadana. Y esto se evidenció en las elecciones pasadas, ¿no? Se disputaron, digamos, dentro del mismo electorado. Casi un mismo nicho electoral, digamos. Así es. Entonces, me parece que Jan Topic es una opción interesante. Pero también puede orientarse dentro de lo que significa el andarivel del propio presidente de la República. Sí, precisamente eso es lo que digo, Osvaldo. Creo que Jan Topic es un candidato interesante en términos de que puede disputarse los electorados tanto de Daniel Noboa cuanto del correísmo. Y en ese sentido, me parece que representa una amenaza para estas dos candidaturas. Tal es así que hoy vemos cómo él ha recibido impugnaciones de fuerzas tan diversas como, por ejemplo, el Pachacutic, cuanto el Partido Sociedad Patriótica, claro, que en su momento auspició esa candidatura y también está haciendo, digamos, tiene impugnaciones o tiene una fuerza estatal que trata de impedir la inscripción en firme, claro, de un aparato estatal que, digamos, a todas luces también está de alguna forma infiltrado por el Ejecutivo, ¿no? Y esto hay que decirlo como es. Esto se refiere usted al Consejo Electoral y al contencioso electoral. Así es. Pero en el Consejo lo aprobaron de forma unánime, ¿no? Y el problema es en el contencioso. Muchos dicen que en ese tribunal no se tiene mucha confianza, que digamos. Sí, bueno, yo creo que en Ecuador en general, para quienes hemos trabajado en el ámbito político, no es desconocido que hay vínculos desde familiares hasta políticos, hasta comerciales, empresariales, donde hay, digamos, vínculos que puedan estar operando para que en el caso de Jan Topic se le niegue la candidatura en firme, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de candidatos, Carolina? Porque estamos centrados en hablar de las tres candidaturas, pero el resto viene Cucalón, vienen otros. Me parece que hay candidatos interesantes y en ese sentido me parece que son interesantes en la medida cuyas campañas, ideas, propuestas y electorado pueden tener incidencia en los que son los favoritos. Yo le estoy hablando, por ejemplo, de un Henry Cucalón, un Carlos Rabascal, un Leonidas Diza, incluso un Víctor Arauz, que me parece que
sus discursos, su performance de campaña podrían tener incidencia en digamos, en las candidaturas de los favoritos. Me parece, por ejemplo, que un Víctor Arauz, con esa forma desenfadada, con este discurso radical que tiene, podría tener algunas incidencias, ¿no? Podría sorprender. ¿Usted le ve así, que puede ser una sorpresa el general Arauz? Me parece que sí, porque me parece que, por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahora mismo, es espeluznante, pero se ha vuelto parte de nuestro día a día. O sea, ¿el tema de la seguridad, dice usted? Mire lo que pasó, me parece que fue ayer. Asesinan al asesor de Augusto Verduga. Sí. Y en realidad el atentado estaba dirigido al consejero. Entonces, cuando naturalizamos esto, cuando ya no es sorpresa, cuando ya no es el titular de todos los medios de comunicación, algo malo está pasando en el Ecuador, Osvaldo. O sea... Desde luego, y eso le iba a preguntar, ¿cuánto va a incidir dentro de esta campaña estos hechos que ya no son nuevos pues en nuestro medio? Vea que asesinaron un candidato a la presidencia como fue Fernando Villavicencio. Y ahora, por ejemplo, Pedro Granja dice que lo amenazaron, amenazan a su equipo. El propio Jean Topi recibió, de lo que él ha señalado, algunos chats amenazándolo también a él. ¿Cuánto va a incidir este tema de la delincuencia que ha penetrado lógicamente estos sectores y las posibilidades de captar el poder en el país? A mí me encantaría decirle, Osvaldo, que el tema de la seguridad va a ser el tema fundamental, pero me parece que lamentablemente, como se está volviendo, como es parte de nuestra cotidianidad, creo que la seguridad ahora está en un segundo andarivel porque estamos viviendo una crisis energética tan profunda que ahora digamos, está en el segundo andarivel de nuestras prioridades. Y es lamentable, y es doloroso, y es atroz. O porque de pronto hemos normalizado el tema de la delincuencia, el tema de la criminalidad y también de la violencia, ¿no? Es decir, en un lapso de 15 días, o probablemente un poquito más, sufrió un atentado el hijo del candidato Jimmy Jairala, y ayer asesinaron al asesor del consejero Augusto Verduga. Entonces, esto ya no es novedoso, esto ya no es un titular, ya no es una primera plana. Entonces, lamentablemente, con el asesinato de Fernando Villavicencio, ya no sucedió una primera vez. Entonces, si esto volviera a pasar, que espero desde el fondo de mi corazón que no ocurra, ya no es una novedad. Entonces, estamos viviendo una nueva crisis, que es la crisis energética, y probablemente vamos a ver en el debate 16 candidatos de expertos en energía. Ya no vamos a ver 16 expertos en seguridad. Desde luego. Entonces, usted le ve que se va a centrar, digamos, los debates en esto, en esta crisis. Como vimos en las anteriores elecciones, los expertos en COVID. Entonces, lamentablemente, creo que los perfiles de los candidatos se van adaptando según las coyunturas, lo cual no sé si termina siendo del todo malo ni del todo bueno. Lo que me parece es que vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, un candidato como Víctor Arauz va a calzar muy bien en un electorado que aspira desesperadamente a tener a alguien con una radicalidad, digamos, importante en un tema como es la seguridad. Entonces, él podría ser, digamos, sorpresivo, digamos, entre las preferencias de estas personas. Hay gente que quiere esto, ¿no? Sí. De pronto quieren un liderazgo más fuerte para el país. Ahora, la relación, la incidencia política que estamos viviendo también entre ejecutivo, legislativo, va a tomar también su accionar y va a tener su posicionamiento en la búsqueda quizás de entorpecer esa candidatura del presidente de la República. Vea que el presidente está enviando esta reforma para el tema de las bases militares extranjeras en el país. Ahora se va a enviar otra reforma que tiene que ver con el tema de los privados de la libertad, de los presos, para que no estén en grupos prioritarios. Es decir, este tipo de cosas también pueden estar en el camino para que el presidente se posicione, o se puede entorpecer esto. A mí me parece, Osvaldo, y este es otro de los temas que yo suelo mencionar con mucha frecuencia, el electorado ecuatoriano y en general nosotros le damos muchísima atención en los debates, digamos, en los procesos electorales a los binomios presidenciales, ni siquiera a los binomios, yo diría que a los candidatos a la presidencia. Y nos olvidamos de discutir sobre el tema tan importante que es la Asamblea Nacional, porque finalmente el presidente será lo que pueda hacer en la medida en la que la Asamblea se lo permita, porque la Asamblea es finalmente quien le provee o no condiciones de gobernabilidad, nos guste o no nos guste. Se suele decir que el Ecuador tiene una constitución y tiene, digamos, unas condiciones hiperpresidencialistas,
Sin embargo, yo me temo mucho de que eso se puede dar siempre y cuando la Asamblea se lo permita. Ya vimos lo que le pasó a Guillermo Lasso y hemos visto lo que le está pasando a Daniel Noboa. De alguna forma, cuando la Asamblea Nacional tiene el absoluto control de una bancada contraria, el presidente no es que pueda hacer mayor cosa, nos guste o no nos guste. Y yo tengo la impresión de que la Asamblea Nacional en este momento depende de los pactos que se cuecen ahí adentro. Ya. Y de alguna manera yo he visto, digamos, que la Asamblea está, digamos, detrás de su agenda de fiscalización, que es absolutamente legítima, pero hay un tire y afloje, de alguna forma, ensañado en, de alguna forma, irse en contra de algunos ministros, que yo no sé hasta qué punto esas agendas están conectadas con las necesidades de la gente. Esto... Claro, a la gente casi no le interesa ese tema de los enjuiciamientos políticos. Y en la práctica, Osvaldo, digo, ¿cuánto esto se corresponde con darle soluciones efectivas a la Exacto. gente? Censurar políticamente a un ministro garantiza que éste sea reemplazado por un ministro que pueda solventar eficientemente las necesidades de la gente. Esa es una pregunta que yo me hago constantemente. Porque Por eso el deterioro de la imagen de la Asamblea Así Nacional, ¿no? Que no comulga de pronto con los propios intereses que tiene la ciudadanía, la población en general. Y además que siempre tiene su desgaste, en este caso las asambleas en cualquier parte del mundo, y no se diga acá en nuestro medio que se ven cosas que no se centran en lo que se necesita acá en el Ecuador. además que de alguna forma deja mucho que desear esta lógica de que los partidos políticos promuevan candidaturas para que luego estos no terminen los periodos en la Asamblea y sean candidatizados a mitad de periodo. Entonces hay una lógica, digamos, casi de Claro. relevos, ¿no? Y además que más de 100 candidatos, digamos, asambleístas, me parece que van a ser candidatos Así es. para las elecciones próximas para la Así Asamblea es. Nacional. Si fueran el día de hoy las elecciones, ¿usted le vería al presidente en la segunda vuelta? Qué buena pregunta, Osvaldo. Y qué complicada pregunta. No lo sé. ¿Tiene sus dudas al respecto? Tengo mis dudas porque me parece que en este escenario en particular hay de momento una indecisión enorme en los ecuatorianos. Las cifras aún nos están dando de que los nulos y los blancos son muy altos. Ya. Y la disputa nos está llevando a ver que de momento la candidata de la Revolución Ciudadana, el candidato Noboa y el candidato Topic siguen estando entre las preferencias, pero el porcentaje de nulos y blancos sigue siendo altísimo. Claro. Creo que está en un 25% más o menos. Sí. Y sobre todo ¿Ese además... porcentaje? sí, y sobre todo además, Osvaldo, digamos, el nivel de pesimismo, de frustración, de temor que tienen los ecuatorianos sigue estando a tope, ¿no? Entonces no sabría contestar, no sabría decir. Ahora, cuando falta tanto tiempo, digamos, nos falta noviembre, diciembre, que es un mes festivo totalmente, y luego entraremos de lleno en la campaña electoral en el mes de enero, ¿puede haber una memoria muy corta de los ecuatorianos? Que esto de los apagones termine tapándose con otra situación que pueda salir, que pueda generarse acá en nuestro medio. Por completo. Y se cambie. Pero por completo, Osvaldo. Mire, justamente hoy que en la mañana, y lo comentábamos con usted antes de que inicie la entrevista, todo este tema del teléfono del difunto Fernando Villavicencio. La memoria de los ecuatorianos es tan corta que se postuló Fernando Villavicencio con el partido de quien él denostaba largamente en vida, que fue María Paula Romo. Y se votó por ese partido y se postuló por ese partido sin ningún rubor. Es decir, en la política ecuatoriana se puede ver y escuchar de todo sin que nadie tenga sangre en la cara. Acuérdese lo que decía un político importante, Andrés F. Córdoba, me parece que en la política ecuatoriana se puede tostar granizo, dicen. No nos vayamos muy lejos. Hoy mismo Henry Cucalón se postula por el partido de María Paula Romo y él en su momento votó por la censura de María Paula Romo cuando ella fue ministra. Es decir, lo que menos hay en la política ecuatoriana es vergüenza. Entonces,
Sí, yo creo, estimado Osvaldo, que con la memoria tan corta que tenemos en la sociedad ecuatoriana, si en una semana estuviera resuelta la crisis energética, no me sorprendería que los niveles de aceptación y credibilidad del gobierno de Daniel Noboa puedan tranquilamente recuperarse y el presidente pueda repuntar en su aceptación, credibilidad, confianza y esté tranquilamente en segunda vuelta y quién sabe reelegirse. Una situación que puede pasar, ¿y qué pasa si es que la crisis se agrava, por ejemplo? Si es que los cortes van hasta diciembre o más allá de diciembre, como están anunciando algunos conocedores, expertos, técnicos en estos temas. Bueno, creo que ahí con más razón se complicaría muchísimo la posibilidad de que el presidente no solo esté en segunda vuelta, sino que vea extinguirse cualquier probabilidad de reelegirse, ¿no? Yo creo además, estimado Osvaldo, que es muy irresponsable de parte de todos los candidatos ahora mismo hacer esta oferta de terminar de por sí con los apagones en el Ecuador. No, pero los vemos hablar de eso, al que nos ¿no? diga eso nos está mintiendo, ¿no? Sí. Esto es un tema de largo plazo. Sí, es un tema de largo plazo y además es un tema que es multifactorial. Sin embargo, digamos, es vergonzoso escucharle a la mayoría de los candidatos hacer ofertas, ¿no? Un baratillo de lo que de cómo nos van a solucionar la vida, cuando creo que la mayoría, o tal vez no la mayoría, pero muchos entendemos que eso no es posible. Entonces, ojalá, yo creo que espero, digamos, que la crisis energética se resuelva lo más pronto posible y que sobre todo los ecuatorianos nos acerquemos a las urnas con mucha conciencia. Oiga, a propósito de esto de las develaciones que se hacen del contenido del teléfono de Fernando Villavicencio, que dicen que está en custodia del FBI, que hay un archivo espejo que le entregaron a la Fiscalía, pero ahí están, son las develaciones que se hacen en este caso, aunque se digan que son falsas. ¿Esto puede incidir en el plano eleccionario, en el plano electoral también, en la parte coyuntural política, Carolina? Bueno, yo creo que esto acaba de empezar, Osvaldo. Miremos qué cola trae esto. Me parece que es muy importante ponerle atención a lo que se irá revelando. Me parece que hay muchísimas personas del sistema judicial, periodistas, líderes de opinión implicados en este tema. Yo de momento no le restaría importancia, porque por lo poco que hemos visto hasta ahora me parece que hay datos que se conduelen con la verdad, que hay mucha correspondencia, digamos, entre las revelaciones, las fechas, los días, los nombres y los hechos. Entonces, yo de momento no le restaría importancia, Osvaldo, hasta conocer, digamos, con exactitud qué es lo que está detrás de esto, Esto, ¿no? va a seguir saliendo, digamos. Sí. Y va a tener su incidencia. A Sí. lo mejor tienen los timings políticos, de pronto van a salir en las fechas oportunas, en los tiempos y creo que políticos hay un oportunos. hecho particular que a mí me llamó la atención, Osvaldo, y fue el comunicado de la Fiscalía General del Estado. Creo que hay que leer, digamos, con mucha agudeza lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía no niega el contenido, digamos, que del teléfono, ¿no? Se mueven muy hábilmente en el ámbito comunicacional para no negar el contenido, sino para hacer, digamos, una aclaración de dónde y con quién está el aparato celular de Fernando Villavicencio. Me parece importante prestarle atención porque creo que la Fiscalía General del Estado ha actuado, yo me permito decirlo de esta manera, no ha actuado de forma correcta cuando ha querido, digamos, hacer todo un escándalo de varios casos con los nombres que les pone, con las filtraciones de información, con las delaciones, con las colaboraciones eficaces. Y sospechosamente siempre han sido, de alguna forma, casos que dejan muy bien parada a la señora fiscal y a sus colaboradores eficaces. Y sospechosamente ahora que se empiezan a revelar, digamos, estos al menos vergonzosos chats que tenía este señor en su teléfono, ellos prefieren, digamos, este discreto comunicado donde, insisto, no se niega el contenido del teléfono, sino dónde está. En primera instancia dijeron que era falso, ¿no? Ese video que circulaba. De todas maneras, esto va a seguir definitivamente, sin lugar a dudas que va a tener también incidencia dentro de lo que significa la opinión pública, siempre y cuando se le tome y se le preste atención también a estos temas. Carolina, un gusto tenerla por acá. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a Carolina Jaramillo, consultora en comunicación política, aquí con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion,
en nuestro canal de YouTube. Las suscripciones son importantes, igualmente los likes y los comentarios. Las otras plataformas usted va a tener resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional y también la coyuntura informativa a nivel nacional. Permanentemente síganos en nuestras redes sociales. El programa llegó gracias al apoyo de Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Nos vemos el día de mañana con un nuevo personaje y un nuevo tema. Dele like a este programa y comparta. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Nos veremos muy pronto. Ella es Paula. Él es Felipe. Han sido amigos desde el kinder. Y hoy es su primera cita. ¿O era? Porque Felipe se olvidó que puede evitar filas y ahorrar tiempo con otros medios de pago. La cédula de identidad, la app del metro. Todo si hubiera abierto la cuenta Ciudad. Y el tiempo no regresa. Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Hay cosas incómodas. Hablar de salud mental no debería ser una de ellas. Lo loco es hacerse el loco. Anímate a hablar de salud mental. Para atención gratuita en salud mental, llama al 101, opción 9. Alcaldía de Quito. Quito renace. Autorización número 3159. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.